Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la primera semana de septiembre del 2016. Soy Osman Gordillo y al inicio de esta semana quisiera retomar dos imágenes que creo que en gran medida resumen lo que ha pasado y lo que puede pasar en el corto plazo. Por un lado, desde el punto de vista local, hablamos de este tema hace una semana. Estamos en lo que consideramos una etapa de las definiciones. Por un lado, el crecimiento se publicó la semana pasada, fue menor al esperado. El Banco de la República mantuvo sus tasas por primera vez desde hace 11 meses y viene la semana que inicia la inflación con una altísima probabilidad que haya por primera vez en varios meses una reducción en el indicador anualizado. Por otro lado, la Fed, digamos que lentamente se toma el panorama y el dato de empleo de la semana pasada básicamente puede dar algunas señales. Recordemos que la Reserva Federal se va a reunir hacia finales del mes de septiembre. Retomando el video de la semana pasada, creo que acá hay unas cosas que me parecen importante rescatar. Acá vemos los eventos más importantes de las semanas pasadas y los que vienen. Recordemos, desde nuestro punto de vista estamos en lo que denominamos una etapa de las definiciones. Desde el punto de vista externo, ya Yellen habló, dio una posible, digamos que, idea de subida de tasas antes de finalizar el año. Este dato, digamos que fue, en cierta manera, por decirlo de alguna forma, desdibujado con el dato de empleo del viernes pasado, que tuvo un observado menor al que se estaba esperando. Y todo esto tiene su, digamos, definición, como lo mencionábamos anteriormente, el día 21, cuando la Reserva Federal se va a reunir. Desde el punto de vista local, estamos viendo el color púrpura. Veamos que la semana pasada se publicó un PIB mucho menor al que se estaba esperando. El Banco de la República mantuvo sus tasas y viene la inflación el día lunes. Creo que estas tres cosas en tan corto tiempo nos van a dar una visión de lo que puede pasar en el mediano plazo en términos de tasas del Banco de la República y obviamente también de inflación. Ese tema precisamente será tratado al final de este video. Entonces, la agenda que vamos a llevar en esta charla va a estar definida como de costumbre por algunas consideraciones geográficas. Inicialmente vamos a ver lo que pasó en los Estados Unidos, qué fue lo que se conoció en esa parte del mundo referente al dato de empleo y cuáles son las implicaciones de mercado del mismo. De ahí vamos a ir a Europa, precisamente porque esta semana que inicia se va a dar la reunión del Banco Central Europeo. Creo que es una de las noticias más importantes de la semana y se va a definir si se va a aumentar o no el programa de liquidez que este banco da para tratar de luchar contra una inflación baja y contra un crecimiento de alguna forma débil. Finalmente, como tercer tema para esta semana, vamos a mirar el mercado local, Colombia, en los tres puntos que acabo de mencionar: PIB, Banco de la República e inflación. Sin embargo, hay una cosa que me parece muy importante antes de iniciar esta charla, y es que después, la semana pasada terminó el mes de agosto y por lo tanto, como es usual, se conocen algunos, digamos, de los balances del mes. Y en esta ocasión quisiera mencionar un dato que me parece de la mayor relevancia en las condiciones actuales de los emergentes, y es la cantidad de flujos que llegan a este tipo de mercados, teniendo en cuenta que en general en todo el mundo desarrollado hay tasas muy bajas. Entonces la pregunta es, en agosto
continuó dándose este flujo, digamos, este apetito, este movimiento de dinero hacia los emergentes? Y la respuesta es que sí. 25.000 millones entraron a los emergentes en el mes de agosto. Y fíjense ustedes, esto es básicamente un nivel todavía alto. Si vemos esta gráfica, la línea azul muestra el histórico de esta entrada o salida hacia los mercados emergentes. Y en los últimos 3 meses se ha dado una entrada constante, por lo menos alrededor de los 20.000 millones de dólares en cada uno de estos meses, lo que claramente es mayor al promedio de los últimos meses, por lo menos en el último año y medio. Ahora, los fondos externos tuvieron más apetito por renta fija o por renta variable. Y en este caso, la renta fija tuvo mayor apetito. Lo que se calcula es que más o menos 13.000 millones de dólares entraron a los emergentes y en el mes pasado solo fueron 10.000. Y en renta variable entraron en el mes de agosto 11.000 millones y veníamos de casi 14, 15.000 millones. Esto se resume en esta parte de la gráfica. Fíjense ustedes, una caída en la entrada de acciones o de renta variable y una subida en la entrada de renta fija. Entonces, en últimas, una consideración me parece muy importante. Los mercados emergentes siguen siendo unas inversiones muy interesantes para los fondos externos. Pero sobre todo, los fondos externos están entrando de una forma cada vez más fuerte en renta fija en los mercados emergentes. Y recordemos que a la mitad del mes de agosto, como lo vemos en este calendario, fue que habló Yellen y Fisher de la Reserva Federal y dieron pistas que podría haber una subida de tasas antes de finalizar el año. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar del ruido generado por estas declaraciones, los emergentes continuaron siendo unos mercados apetecidos por los fondos externos. Bueno, ahora sí, iniciemos con nuestro primer tema de la semana, que es el tema de los Estados Unidos y su dato de empleo. Básicamente estábamos esperando 180.000 empleos creados en el mes de agosto. Y el observado fue por debajo, más o menos 150.000. Fíjense ustedes, veníamos de 2 meses con un crecimiento muy fuerte y se dio posteriormente una caída de más o menos 100.000 empleos, lo cual me parece una caída bien fuerte. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, si uno observa desde 1990 los meses de agosto, fíjense ustedes que en los últimos 5 años el promedio ha sido más o menos 150.000, 170.000. Entonces, de una u otra forma, el observado en el mes de agosto estuvo en el promedio de los últimos años. Es como quien dice el dato, pues realmente sí fue por debajo de lo que se estaba esperando, pero tampoco fue un dato que uno puede considerar como desastroso. Lo que sí llama la atención es que se publicaron dentro de ese mismo reporte un indicador que es el indicador de salario medio por hora, que como ustedes se van a imaginar es un indicador de inflación. Y fíjense ustedes la caída, digamos, fuerte que se ha dado y la tendencia que se está marcando hacia abajo. Esto obviamente es una razón para que la Reserva Federal, digamos, que no tenga afán en subir las tasas. Entonces tenemos 2 datos que se conocieron la semana pasada, un empleo más débil de lo que se estaba esperando y un indicador de salarios con una tendencia a la baja. Y obviamente esos son 2 señales para pensar que la Reserva Federal, digamos, que no va a tener la necesidad de hacer movimientos fuertes en el corto plazo. Sin embargo, dado que el indicador de empleos no fue desastroso como lo vimos anteriormente, la reacción del mercado básicamente fue nula.
Fíjense ustedes, apenas se publicó el reporte de empleo, se da, por ejemplo, viendo las monedas, una fortaleza en el real, en el peso mexicano y en el dólar canadiense contra el dólar, o como quien dice, una debilidad en el dólar. Y después de unos minutos se da nuevamente, digamos que una recuperación al alza. En últimas, el nivel antes de conocerse el dato fue más o menos el mismo después de conocerse el dato. Algo similar ocurrió con los bonos del tesoro, en este caso a 10 años. Fíjense ustedes, antes del dato y después del dato, teniendo en cuenta una volatilidad muy importante, que primero fue a la baja, porque pues obviamente el dato fue decepcionante, y después se dio una recuperación, teniendo en cuenta que a pesar de, digamos, de la debilidad del dato, como lo mencionamos anteriormente, no fue desastroso. Y de todos modos el mercado sigue esperando un ajuste de tasa en el 2016. Posiblemente, según las probabilidades de los futuros de tasa de la Reserva Federal, la subida se dé en el mes de diciembre y se habla de una probabilidad del 61%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las reuniones de septiembre y noviembre digamos que el escenario más viable es que haya estabilidad. La probabilidad de subida en septiembre es solo del 24% y de noviembre únicamente del 32%. Entonces, a pesar de un dato de empleo relativamente más débil a lo que se estaba esperando, el mercado sigue viendo que puede haber un ajuste en el 2016. Pero ojo, y esto creo que es lo importante, el ajuste sería nuevamente 1. Creo que por el momento nadie, digamos que nadie está pensando que vaya a haber un ajuste sucesivo a lo largo de reuniones seguidas, sino que se está pensando es simplemente en un ajuste y parar, teniendo en lo que se ha acostumbrado las últimas ocasiones un modo de data dependencia para ver cómo van saliendo los datos. Entonces, finalmente, no debemos ponerle mayor misterio a una subida de tasas de la Fed, que probablemente vaya a ser únicamente una y no vaya a ser seguida por movimientos sucesivos después de este, digamos, movimiento en el corto plazo. Entonces, como conclusión de nuestro comentario de los Estados Unidos, el empleo obviamente decepcionó. Sin embargo, el mercado está esperando que el ajuste se dé aún en el 2016, puntualmente en el mes de diciembre, y hay que tener muy claro que el 21 de septiembre será la reunión de la Reserva Federal, en donde vamos a conocer proyecciones, mapa de puntos y digamos que una rueda de prensa que nos va a aclarar en gran medida lo que está pensando la Reserva Federal a la luz por lo menos de los últimos datos de empleo que se conocieron. Bueno, sigamos con nuestro siguiente tema de esta charla, que se enfoca en el tema europeo. Y es que viene la reunión de del Banco Central Europeo y la gran incógnita es si este banco va a aumentar su programa de liquidez, teniendo en cuenta básicamente que en las últimas reuniones el mercado ha estado esperando algunas medidas que por lo menos hasta digamos el momento no se han dado. Una cosa es diferente en esta reunión comparado con anteriores reuniones, y es que el presidente del Banco Central Europeo, que es Mario Draghi, no ha hablado. Recuerden que en anteriores reuniones decía mucho, hacía muchas intervenciones verbales y básicamente movía el mercado y habría, digamos, si generaba alguna expectativa antes de darse esa reunión. En este caso no ha dicho básicamente nada. Entonces, ante esta ausencia de declaraciones, pues lo que se esperaría es que los datos hablen. Y básicamente los analistas externos están viendo, más que las declaraciones de los funcionarios del Banco Central Europeo, los datos macroeconómicos. Y de una u otra forma, lo que alcanzamos a ver en ADCAP es que
los datos realmente de la región europea, digamos que dan para que se tomen medidas en esta reunión de la semana que viene. Primero, veamos el tema de la inflación. En Europa el problema de la inflación es que ha estado muy baja en los últimos meses. Vamos primero con la inflación total. Si bien se ha dado una pequeña, digamos, reacción al alza, de todos modos estamos en la parte baja de los últimos años. Pero ahora, si vamos a ver la inflación núcleo, fíjense ustedes, claramente estamos en una tendencia bajista que viene reforzándose a lo largo del 2016. Ahora, viendo datos un poco más de crecimiento, se aprecia, digamos, algunos indicadores que se consideran líderes, como las ventas al por menor van a la baja. La producción industrial realmente está a la baja y está cerca de crecer en cifras negativas. Entonces lo que vemos en conclusión es que desde el punto de vista de crecimiento y de precios, hay razones para pensar que posiblemente el Banco Central Europeo tenga motivos para tomar alguna medida. Sin embargo, en los últimos días el mercado ha venido, digamos que pensando que posiblemente esas medidas no se van a hacer efectivas en esta semana por parte del Banco Central Europeo. Es decir, el mercado está viendo que el banco no va a tomar medidas que se conocen como de choque, no va a reducir su tasa, no va a aumentar el monto de recompra de activos, lo que podría hacer es aumentar el periodo en el cual va a recomprar esos activos. Recordemos que según el Banco Central Europeo, se están comprando 80.000 millones de euros por mes. Y este programa iría hasta marzo del 2017. Lo que se está hablando es que el Banco Central Europeo determine que puede ir 6 meses más. Entonces, en resumen, el mercado cada vez espera menos del Banco Central Europeo. Posiblemente lo que espera es que se aumente el periodo en el cual va a recomprar estos activos. Lo que implica que si hay alguna medida de aumento en el programa o un recorte nuevamente de tasas, será algo que va a tomar por sorpresa al mercado. Pero fíjense ustedes, básicamente la liquidez en estos momentos brindada por el Banco Central Europeo todavía sigue siendo muy alta. Y cualquier medida, por pequeña que sea, que implique un aumento de este programa, va a generar en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo, un buen perfil para la deuda emergente. Porque básicamente lo que están haciendo los grandes fondos es usar el dinero que consiguen a un precio muy bajo y llevarlo a los mercados emergentes. Ahora, a manera de referencia, en este cuadro está la última vez que el Banco Central Europeo tomó medidas, que fue el 10 de marzo del 2017. El efecto que tuvo en el mercado se resume en ese cuadrito. Básicamente, y veamos algunas cosas que me parecen importantes. El petróleo subió casi 2% en 2 días. El peso colombiano, cayó un 2.10% también en 2 días. Y la renta variable de Estados Unidos más o menos subió un 1.7%. Entonces fíjense ustedes, si el Banco Central Europeo termina tomando algunas de las medidas que el mercado no espera, como aumento en el programa de recompras o recorte de tasas, podría venirse un movimiento importante que termine beneficiando a los mercados emergentes. Bueno, ¿cuándo vamos a saber esto? 6:45 el día jueves se va a conocer el documento. A las 7:30 de la mañana se va a conocer la rueda de prensa
en donde generalmente se obtiene una información mucho más detallada de lo que piensa hacer el Banco Central Europeo en las próximas reuniones o por lo menos en los próximos meses. Bueno, ahora continuemos con nuestro siguiente tema, que está enfocado en el tema local, en Colombia. Y es que desde hace una semana les venimos mencionando que creo que en estos momentos estamos en lo que llamamos una etapa de las definiciones. Básicamente, lo que está pasando en el mercado colombiano en estos momentos es tan importante que va a nuestro juicio a definir lo que puede pasar en el resto del 2016 y en el inicio del 2017 en términos de renta fija, de TES, probablemente de renta variable, pero más obviamente en el tema de renta fija. Y es que, por un lado, estamos viendo que el crecimiento de la economía colombiana no es tan fuerte. Fíjense ustedes, 2% fue el crecimiento en el segundo trimestre del 2016. Es muy importante tener en cuenta que a final del 2015 el crecimiento estaba rondando el 3,5%. A mí me parece una caída muy importante, un movimiento de 3,5 a 2 en únicamente 6 meses. Y en este punto quiero llamar la atención. Este es un movimiento realmente fuerte y los analistas locales creo que no le dan la importancia debida. Porque desafortunadamente todos estamos centrados en el tema inflacionario. Pero fíjense ustedes, la inflación tarde o temprano va a ceder. Y después de ese movimiento, digamos, o de esa corrección que se va a dar, lo que va a quedar es un PIB realmente débil. Ya vamos en el 2% y no esperamos que ese sea el menor nivel. ¿Por qué decimos esto? Si vemos, uno de los indicadores que a nuestro juicio son o es un buen predictor para el movimiento del crecimiento en Colombia, que es el indicador de actividad económica publicado por el DANE, vemos lo siguiente. Básicamente en esta gráfica tenemos la línea negra es el PIB y la línea roja es este indicador de actividad económica. Fíjense ustedes acá, la caída en el indicador de actividad económica en los últimos meses hace pensar que el PIB del tercer trimestre puede caer incluso a niveles del 1,5%. Y eso creo que no estaba en las cuentas de nadie hace un trimestre. Por eso decimos, y lo vinimos diciendo desde hace una semana e incluso más, creo que los analistas están demasiado enfocados en el tema inflacionario y no están viendo la caída de una u otra forma que está teniendo el crecimiento y finalmente el indicador protagonista a nuestro juicio en los próximos 6 meses precisamente va a ser el crecimiento. Y dado que esta publicación del PIB se dio 2 días antes que la reunión del Banco de la República, estamos hablando de lunes y miércoles, pues obviamente el Banco de la República tuvo motivos para no subir sus tasas de referencia. Digamos que terminando un ciclo que duró 11 meses y que implicó la subida de 325 puntos de tasas de referencia o en las tasas de referencia. Algunas cosas que nos llaman la atención en el comunicado. Primero, los indicadores de inflación se dice que están bajando. Lo más importante, se determina que el pico de la inflación ya se dio, que ahora estaríamos en una tendencia bajista. Igualmente, se hace una referencia fuerte al tema del crecimiento y se dice, según el banco, que en este momento la proyección se sesga hacia su punto, digamos, bajista. Se determina igualmente una buena noticia y es que el déficit en cuenta corriente cada vez está siendo menor, por lo cual el país termina siendo menos vulnerable a toda la volatilidad que se está dando en los mercados externos.
Y lo más importante, de ahora en adelante el Banco de la República decide publicar la votación en el tema de tasas. Fíjense ustedes, 6 votaron a favor de estabilidad en las tasas y 1 votó en contra de esa estabilidad. Entonces uno podría decir que casi que hay unanimidad en la anterior reunión por no subir las tasas de referencia. Si ustedes piensan que el crecimiento podría caer mucho más allá del 2%, que la inflación podría empezar a ceder, según el Banco de la República ya vimos el pico y estamos en una tendencia bajista. Sinceramente yo no veo por qué el Banco de la República no pueda hacer sus recortes de tasa incluso antes de fin del 2016. De hecho, ese es nuestro escenario base. Pero pues obviamente en este momento nos hace falta, digamos que una consideración adicional, que es el tema inflacionario. A propósito que el día lunes se va a conocer la inflación correspondiente al mes de agosto. Fíjense ustedes, nosotros estamos esperando 0.12, el mercado está esperando 0.14%, entonces digamos que nuestra observación está muy en línea con lo que está esperando el mercado. Nuestra observación de 0.12 implica un 8,58% anualizado, que fíjense ustedes, se daría una caída del 8,97 al 8,58, una caída que a nuestro juicio es muy importante y que puede continuar dándose de aquí a final de año, es decir, caídas importantes de aquí a final de año. Para el 2015, el mismo mes de agosto fue 0,48, entonces como quien dice este 0,48 sería reemplazado por este 0,12. De ahí es donde se ve la, digamos, gran caída que se podría iniciar dando en este mes que acaba de pasar, en el mes de agosto. Incluso hay algunos analistas en el mercado que ven que la inflación de alimentos, que para nosotros es 0.05, hay algunos analistas, como decía, que ven cifra negativa en el tema de alimentos. ¿Por qué? Porque recuerden el tema del paro camionero. Cada vez que, digamos, se supera el tema del paro camionero, hay una caída importante en el indicador de precios de los alimentos. Han habido 3 paros camioneros en los últimos años, los tenemos acá, y fíjense ustedes, en esta gráfica lo que se aprecia es que cuando el paro camionero termina su efecto, se da una caída importante en el precio de los alimentos. En todas las 3 ocasiones se dio un resultado similar y por lo tanto uno también esperaría que algo similar se dé en esta ocasión. Nosotros tenemos, como les decía, una proyección un poco más mesurada, de pronto menos optimista, pero como les decía, algunos analistas están viendo que el tema de los alimentos puede arrojar una cifra negativa, lo que implicaría que este 0.12 podría incluso ser, o el observado podría incluso ser mucho más abajo. En términos de el mediano plazo, lo que me llama la atención y como les decía es que de aquí en adelante los próximos meses debe darse una caída fuertísima en el tema de los precios. ¿Por qué? Porque estos mismos meses en el 2015 el indicador fue extraordinariamente alto. Por un lado, en el mes de septiembre, fíjense ustedes, el nivel más alto desde hace mucho tiempo, algo igual en octubre y en noviembre, el mes más alto en inflación para el 2015 desde el año 2002. Entonces, nuevamente, como lo dijimos la semana pasada, si va a haber una corrección en la inflación, esta corrección debe empezar ahora, debe empezar con el dato que se va a publicar el lunes. Y de aquí en adelante, todos los meses se van a dar recortes muy fuertes, a nuestro juicio, en el tema de inflación anualizada, que pueden llevar la inflación por debajo, a nuestro juicio nuevamente, del 6,5. Bueno. Creo que desde el punto de vista de calendario, ya hemos mencionado lo importante que hay que tener en cuenta, lo relevante, y
claramente las conclusiones que tenemos acá son o están en líneas con los puntos o las ideas que acabamos de mencionar. Bueno, entonces, para finalizar, 3 ideas quisiera dejarles para esta semana que inicia. Por un lado, tener en cuenta lo que va a pasar en Europa. Se podrían tomar medidas y esto implicará nuevamente un impulso para los mercados emergentes. Segundo, estamos en Colombia en lo que se denomina un giro en U, en donde todos hablábamos de la inflación y ahora todos vamos a empezar a hablar del crecimiento. Finalmente, en Estados Unidos se acerca la reunión de la Reserva Federal. Parece que la suerte ya estuviera echada. De una u otra forma, el dato de empleo del viernes pasado fue malo, pero realmente no fue tan malo. Y el mercado aún espera una subida de tasas en el 2016, puntualmente en el mes de diciembre. Como es costumbre, nos agradaría mucho tener sus comentarios o sugerencias y si los pudieran enviar a esos correos que ven en la pantalla, se los agradeceríamos. Igualmente, si ustedes quieren tener acceso a esta presentación, escríbanos y se la devolvemos tan pronto como sea posible. Bueno, espero que tengan una muy feliz semana. Hasta luego.